Bueno, a ver, para que me... Sí, tenés que... salió un cartelito, si pongo continuar, ¿no? Sí, Perfecto. ahí está. Bueno, eh, muchas gracias a todos por estar acá en esta charla. Mi nombre es Jorge Brea y estoy trabajando como Data Scientist ahora en JAMP. Y esta charla, de lo que les quería hablar un poquitito, es sobre este tema de inferencia causal, a través de un ejemplo, quizás un poquito un ejemplo de juguete, pero relacionado a cosas que hacemos nosotros en JAMP. Bueno, para eso primero voy a muy brevemente describir este proceso que se llama Real-Time Bidding, de subastas en tiempo real, que es a lo que se dedica JAMP, para poner un poquito en contexto digamos, el ejemplo que voy a dar para hablar de inferencia causal, ¿no? Entonces, empezamos por un usuario que prende una aplicación en su celular. Esa aplicación genera un espacio publicitario, y ese espacio publicitario a través de un publisher se dirige a un exchange o a un source, ¿no? Para ser subastado. Y en estas subastas participan estos agentes que se llaman DSPs, de los cuales JAMP es uno de ellos, y toman la decisión de si intentan o no comprar ese espacio publicitario, y si deciden comprarlo y de hecho ganan la subasta, en este caso, si la gana JAMP, por ejemplo, JAMP va a mandar una impresión para ser impresa en ese espacio publicitario a través de este source. El source se lo va a mandar al publisher, y el publisher va a publicar esa impresión. Ese es el proceso, de forma muy sucinta, de lo que pasa en este proceso de real-time bidding, ¿no? Bueno, entonces, una de las preguntas que a nosotros nos podría interesar contestar en este caso es: ¿qué tipo de impresiones terminan teniendo un mejor efecto a nivel de, por ejemplo, generación de clics, ¿no? Nosotros podemos pensar que hay distintos tipos de impresiones. En este caso, para este ejemplo, nos vamos a reducir solamente a dos tipos de impresiones, ya sean banners o interstitials, y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué tipo de impresiones, ya sea banners o interstitials, generan más clics, ¿no? Entonces, podemos ir por ejemplo, a una campaña pasada, buscar esa información de cómo han performeado en esta campaña en el pasado, y, por ejemplo, sacar una estadística muy sencilla, que es la tasa de conversión de clics, dado si se le presenta un interstitial o un banner. En este caso, lo que vemos es que para la tasa de conversión para interstitials es del 12%, pero para banners es del 18%. Entonces, si miramos estos datos nada más, podemos concluir, o podríamos en principio concluir, es mejor mostrar banners que mostrar interstitials. O aún, más precisamente, podríamos llegar a concluir de que los banners tienen mejor efecto sobre la tasa de conversión que los interstitials, ¿no? Pero si recordamos un poco el proceso de real-time bidding, también notamos de que en el medio de todo este proceso hay un tercer agente, que es los sources, ¿no? Entonces, una cosa que yo me puedo preguntar es decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo discrimino estas tasas de conversiones a nivel de cada uno de los sources, ¿no? Entonces, si yo hago eso, ahí está. Ahora lo que voy a ver es cuál es la tasa de conversión para los clics, dado no solamente el ad type, sino el source. En este caso, vamos a considerar que solamente tenemos dos sources. Y lo particular acá es que si miramos, por ejemplo, nos enfocamos en interstitials, vemos que si bien interstitials, antes de discriminar por sources, tenía una tasa de conversión menor a la de banners, ¿no? Tenía 12 contra 18, cuando discriminamos por source, en ambos casos, la tasa de conversión es mayor que la de banners. Eso es lo que uno llama la paradoja de Simpson, por eso el título de este slide, pero obviamente no es una paradoja. Obviamente uno podría explicar esto ponderando bien, teniendo en cuenta la cantidad de impresiones que se generó en cada source, etc. Pero de todas maneras, cabe la pregunta de decir, bueno, ok,
pero ¿qué me conviene hacer? ¿Me conviene presentar más banners o más interstitials, ¿no? Y en realidad esa pregunta no se puede responder directamente de estos datos. Porque para contestar esa pregunta hay que entender un poco cómo es la relación causal entre las tres variables que están en juego acá. Y las tres variables en juego acá son el ad type que presento, el source por el cual se transmite la impresión tanto a los DSPs como después de vuelta al celular, ¿no? Y después la tercera variable en juego obviamente es la tasa, es si se genera o no se genera un clic, ¿no? Entonces, yo acá voy a poner un posible escenario donde yo agrego esta información causal en si miramos este gráfico causal, lo que estoy haciendo acá es diciendo, bueno, yo ahora voy a suponer, ya sea porque tengo información, por distintas razones, de que la relación causal entre estas variables está dada de esta manera, ¿no? O sea, los sources tienen un efecto sobre el ad type que se puede presentar y también tienen un efecto sobre la tasa de conversión. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay varias razones por las cuales podría ser. Un ejemplo, quizás no el más exacto, es de que hay sources que tienen mucho más oferta de un tipo de ad type que de otro, entonces eso va a afectar el tipo de ad type que yo voy a presentar dado un determinado source. También es cierto que puede afectar la tasa de conversión de alguna manera, porque podríamos imaginarnos, quizás, digamos, esto se puede filtrar de otra manera, pero imaginémonos de que los sources a veces funcionan peor que otros y a veces ni siquiera hacen llegar la impresión al celular, entonces nunca se va a generar un clic, pero va a parecer como que no se genera un clic a pesar de que se mandó una impresión. Entonces, eso va a afectar la tasa de conversión. Esas son dos maneras donde uno puede decir, bueno, entonces hay un efecto causal entre los sources, los ad types y los clics, ¿no? Entonces, dado esto, yo ahora quiero tratar de poder discriminar el efecto preciso y causal de este ad type sobre estos clics, ¿sí? Y de alguna manera sacarme de encima el efecto que tienen los sources. Dando esta tabla, lo que yo quiero hacer es agregar una nueva columna ahora, donde yo ahora pongo una tasa de conversión, pero específicamente dada por el efecto causal, ¿no? Y quiero ver cómo puedo lograr eso. Bueno, si yo quiero pensar el experimento ideal que me gustaría hacer a mí para tratar de ver efectivamente el efecto causal de los ad types a la generación de clics, sería un experimento donde podría eliminar no solamente los sources, sino cualquier otro efecto que pueda estar interfiriendo en esa relación causal, ¿no? Entonces, imaginémonos que ¿cuál sería ese experimento ideal? E imposible, pero no importa. Sería que yo a un usuario puedo presentarle por ejemplo, un interstitial, ¿no? El usuario I, le presento el interstitial, veo su respuesta, si hace un clic o no. La variable I mayúscula es 1 si genera un clic, 0 si no genera un clic. Pero al mismo tiempo, a ese mismo usuario, en las mismas condiciones, en exactamente el mismo momento, también le genero un banner, ¿no? Le presento un banner. Y veo si ese usuario hace un clic o no. Entonces, si yo pudiese hacer experimento, que obviamente necesitaría como dos mundos paralelos para poder hacerlo, ¿no? Podría mirar la diferencia, ¿no?, de estas variables, ¿no?, para ese mismo usuario, y esa diferencia incluso podría mirarla a nivel poblacional, y ver que esa diferencia es puramente causal, ¿no? Porque lo único que pasó ahí es que cambié el tipo de ad type. Entonces, si yo hago la esperanza de esa diferencia para una población de usuarios, digamos, que sería simplemente la diferencia de las esperanzas, ¿no? Esa diferencia es un producto puramente causal. Pero ese experimento no lo puedo hacer. Lo más parecido a este experimento, que sí es posible, es lo que se llaman los experimentos, los randomized control trials, que básicamente replican esto, pero a nivel poblacional. Se generan dos poblaciones estadísticamente idénticas,
donde a uno se les presenta un interstitial y a otros un banner, y se ve la respuesta a nivel poblacional. Eso es el mejor caso práctico, pero el problema que tenemos nosotros acá es que estamos mirando data histórica. No tenemos la posibilidad de generar ese experimento y queremos ver sacar nuestros resultados analizando data histórica. Así que de alguna manera tenemos que convivir con el hecho de que estas correlaciones existen y no las vamos a poder sacar. Perdón, las correlaciones entre los sources y los ad types y los clics. Entonces, volviendo a nuestro caso particular, lo que no podemos hacer es establecer esta equivalencia, ¿no? No sé, si pudiésemos establecer esta equivalencia que está acá, ¿no? Que la diferencia en esperanzas, ¿no? De mostrar un banner o un interstitial, ¿no? Sea igual a la diferencia en esperanzas de mostrar un banner o un interstitial, dado que muestro condicionado a un interstitial o un banner. Esta relación no es cierta en nuestro caso, y la razón por la cual no es cierta es porque existe esta relación no causal entre los ad types y los clics, que está generada por el source, que hace que esto no sea exactamente lo mismo. Si se quiere, una forma por ahí exagerada de ver esto es, imaginémonos un caso donde en realidad el source 1 solamente ofrece interstitials y el source 2 solamente ofrece banners. Bueno, en realidad, esta esperanza condicionada a interstitials, en realidad es efectivamente una esperanza condicionada al source 1. Y esta esperanza condicionada a banners, efectivamente es solamente una esperanza condicionada al source 2, porque el source está definiendo totalmente el tipo de ad type. Y si los dos sources tienen influencias distintas sobre la conversión de clics, va a parecer como que la diferencia es por los ad types, pero no sería el caso. Entonces tenemos que de alguna manera, para solucionar ese problema, tener en cuenta en estas esperanzas condicionadas la información de los sources, que aquí no está explícita, ¿no? De vuelta, ¿no? Nosotros tenemos esta situación, ¿no? Tenemos este grafo causal de la izquierda, y de alguna manera querríamos llegar a tener una situación parecida a la de la derecha, donde la influencia del source sobre el ad type no existe. Bueno, una de las cosas que podemos hacer o que podemos decir es lo siguiente: si yo fijo el valor del source, ¿no? Entonces sí es cierto que cualquier variación en el valor del ad type que genera una variación en la tasa de conversión, o que se genera un clic o no, va a ser puramente exclusiva por el ad type, porque en realidad el source siempre se mantiene fijo, no hay, y yo estoy variando el ad type, digamos, independientemente de su valor de source. Eso es, digamos, esa experiencia sería, si uno mira ese nivel, uno lo que estaría diciendo es que, bueno, yo puedo calcular la esperanza de generar un clic, dado que fuerzo un valor de ad types, y ahora el ad type no está condicionado por el source, dado un source, eso sí sería igual a la esperanza de generar un clic, dado el ad type y dado el source, ¿no? Esto es la esperanza de la derecha, es la que yo sí puedo calcular y sí puedo tener. Pero a mí lo que me interesaría averiguar es la esperanza de generar un clic, dado que fuerzo un determinado valor de ad type. Eso no lo tengo acá, porque está condicionado por el source también. Entonces lo que tengo que hacer es marginalizar y pasar de esta esperanza de forzar un ad type dado un source a calcular la esperanza para un dado clic forzado un determinado tipo de ad type. Es un poco sutil esto, pero bueno, esto si querés es la clave de lo que estamos haciendo. Y yo esto lo puedo hacer simplemente, como estas dos son equivalentes, yo puedo marginalizar la ecuación de la izquierda por source, marginalizando la ecuación de la derecha por source, ¿no?
Y efectivamente, si hago eso, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que tengo? La esperanza de generar un clic, dado que esfuerzo que sea un interstitial, es simplemente la marginalización, que es simplemente la suma de estas esperanzas ponderadas por la probabilidad de cada uno de los sources, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para los banners. Lo importante es que toda esta información yo ya la tengo, pues yo ya sé cuál es la probabilidad, o puedo estimar la probabilidad de que se presente, de que el auction venga a través del source 1 o del source 2, ¿no? Porque tengo acá toda la información de la cantidad de veces, cantidad de auctions con el source 1 y el source 2, y también puedo calcular esta esperanza condicionada a un interstitial o a un source 1, porque este valor de acá es equivalente, como mostramos acá, a este valor de acá. Y esta esperanza condicionada yo sí la tengo, ¿no? Son básicamente estas y estas. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es este cálculo nuevo y sacar la esperanza condicionada, dado que forcé a que sea un clic, perdón, dado que forcé a que sea un interstitial, o dado que forcé a que sea un banner. Y si yo hago ese cálculo, perdón, yo tengo una nueva esperanza condicionada que sí es producto de un efecto causal. Bueno, perdón acá que el clic se me corrió, pero sí es un efecto causal de el banner o el interstitial. Básicamente lo logré integrando por la probabilidad de cada uno de los sources. Pero, y en este caso lo que vemos es que justamente se invirtió, ¿no? Ahora vemos que si hago ese cálculo, en realidad es mejor, o hay más influencia causal, es más positiva la influencia causal de los interstitials que de los banners, al revés de lo que había visto antes. Pero de vuelta, ¿no? Acá, esto para ya terminar, lo importante acá es que estos números que estoy calculando es producto de la relación causal que yo impuse sobre las tres variables. Si yo hubiese impuesto otro tipo de relación causal, hubiese podido llegar a conclusiones distintas, ¿no? Entonces, este ejemplo, la intención de este ejemplo era mostrar cómo cuando uno mira valores esperados o probabilidades condicionadas, eso puede ser muy distinto, si uno no tiene cuidado, eh, a medir causalidad. Incluso para poder medir causalidad se requiere una información adicional, que es entender o proponer una estructura causal para nuestro problema. De hecho, yo acá incluí la variable source, podría haber otras variables que también estén afectando, y eso cambiaría los valores, y también podría ser que yo haya propuesto otro modelo relacional donde, por ejemplo, el source no influye sobre el click y los add types, sino al revés, el add type influye sobre el source. No importa cómo podría ser eso, pero todo ese cambio de modelo generaría distintos valores digamos, causales de una variable sobre la otra. Así que bueno, esa es básicamente, ahí termina la presentación, como un pequeño ejemplo de cómo uno tiene que tener cuidado, qué cosas puede tener que considerar a la hora de tratar de medir efectos causales, en un ejemplo como los que trabajamos nosotros. A ver, ¿solo más? Sí, hacia las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, obviamente se puede desmutear, o si se sienten más cómodos, la pueden mandar por el chat. Ahí dicen, te leo Jorge porque no sé si estás viendo el chat. Dice, muy interesante, ¿algo de bibliografía que recomiendes para entrar más en detalle? Pregunta Jonás. Sí, hay un libro, ahora lo mando por chat, pero sí, hay un libro que es justamente de inferencia causal, bastante clásico sobre esto. No me sale el nombre, pero bueno, después a quien le interese se lo mando. Hay también, esta paradoja de Simpson está en este libro, y está en otro, hay también, creo que un curso online muy interesante también, o menos muy didáctico, que presenta este problema. Y el libro es Causal Inference, pero
el autor ahora no me sale, pero sí. Lo Ahora paso por chat. lo podemos Sí. dejar en el canal de Discord. También, Dale. si tienen alguna otra pregunta que no haya surgido acá, la pueden también hacer por el canal de Discord y la vamos a estar respondiendo. Bueno, Jorge, ¿no? Específicamente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que no. Bueno, un pequeño aviso, o sea, como varios de ustedes ya saben, nosotros estamos en pleno proceso de hiring, así que a quien le interese, acá les estoy dejando el website de Jump Jobs, y otra opción es el código QR, para quien quiera sacarle una foto, ese código QR. Así que bueno, nada más. Ahí está. Lo dejamos unos segunditos por si alguien quiere escanearlo ahora. Y bueno, gracias a todos por haber participado. Gracias a vos también, Jorge. Muy interesante. Gracias a todos. Bueno, recuerden, para los que todavía están acá, que vamos a estar subiendo esta charla también a YouTube y la vamos a compartir. Gracias.